Hay leyendas que nacen en los surcos y que la tierra susurra cuando cae la noche. Avisos que parecen cantos y que la gente escucha con la garganta cerrada. Sucedió hace poco, apenas 1 o 2 generaciones, en una aldea de lomas y pozos secos que prefiero no nombrar porque hay cosas que vuelven si se las nombra con liviandad. El protagonista era un campesino sencillo llamado Mateo, un hombre de manos callosas y rostro curtido por un sol que no perdona, que levantaba antes del alba para arar la parcela donde su familia sobrevivía. La necesidad empujó la pala de Mateo una tarde de otoño, cuando el viento olía a tierra removida y a hojas húmedas, y cuando la cosecha había fallado 2 años seguidos. Su pie se resbaló, la pala rebotó y dio un sonido que no era barro ni piedra, un tintineo como un pequeño campanario. Al apartar la tierra, aparecieron monedas antiguas dentro de un morral de cuero gastado, monedas que brillaban con un oscuro reflejo. Mateo sintió primero alivio, después recelo. La gente de la aldea murmuró. Doña Marta, la vieja que recordaba cómo su abuela ataba ofrendas al pie del pozo, dijo que la tierra tiene memoria, y que cosas enterradas con miedo regresan pidiendo pago. Lo que voy a contarles empieza con ese brillo que prometía solución, y termina con un precio que nadie en la familia hubiera imaginado. Si alguna vez encuentran monedas enterradas, recuerden esta historia y escuchen a quienes han vivido para advertir. Mateo vivía con Isabel su esposa, con Lucía la hija mayor, con Diego el menor y con la suegra Carmen, que tejía en las tardes y guardaba recetas y rezos. La rutina era simple y dura, madrugadas para pastorear, manos que olían a tierra, ollas que hervían apenas suficiente. En su infancia Mateo había aprendido a distinguir el olor del pan recién hecho del olor a lluvia en la tierra, y de niño escuchó a su abuelo contar que en la guerra un saco desapareció de la cosecha y nunca se supo por qué. Esa memoria familiar lo marcó. Cuando murió el abuelo, Mateo tenía 12 años, y el sabor de la pérdida quedó profundo, como un surco que la lluvia remarca. Más tarde, la muerte de su único hermano en una riña por deudas dejó a Mateo con la obligación de sostener a los sobrinos. Aquellas pérdidas formaron un carácter que mezclaba prudencia con una necesidad feroz de proteger a los suyos. En el presente, con la sequía, las cabezas de la casa contaban migas y las cuentas no cerraban. Isabel dormía con las manos en el fogón como si pudieran sostener la comida. La casa olía a humo de leña y a jabón casero. Los colchones conservaban el olor a sudor y a trigo, y el perro Rufino gruñía a la noche cuando el viento entraba por las rendijas. Esa vida cotidiana explica por qué Mateo decidió esconder el morral primero en el granero, luego en su propio saco de herramientas, temiendo que las monedas fuesen la respuesta que habían esperado o una trampa. En una conversación ladeada por el temor y la esperanza, escucharon las voces de la aldea. Víctor el vecino miró con envidia, Ana la panadera ofreció consejos prácticos, y Joaquín el mercader frunció el ceño cuando lo vio pasar. La sensación era tangible, la piel se erizaba con el murmullo del pueblo y la certeza de que algo había cambiado en el aire. El incidente que cambió todo fue sencillo y brutal a la vez. Mateo cavó cerca del viejo pozo para ensanchar la parcela y la pala encontró el morral lleno de monedas. Describo la escena para que la sientan. La tierra húmeda desprendía un olor a hojarasca podrida. Había un zumbido de moscas que el sol calentaba. El morral olía a cuero rancio y a un leve olor a azufre. Y las monedas al sacudirlas emitieron un tintineo seco que cortó el aire. Isabel dijo bajo la sombra del portal, «¿Qué es eso, Mateo?» Y él respondió con voz áspera, «Dinero, por fin dinero». Lucía olió las monedas con curiosidad, y Diego sopló una y otra, viendo el polvo dorado en su aliento. Mateo llevó algunas monedas a Joaquín el mercader para que las viera. Hubo diálogo directo, cerrado, con 6 intercambios que conviene reproducir para que entiendan cómo se tejieron las dudas. Joaquín dijo, «Déjame verlas». Mateo respondió, «Solo algunas, para saber si vale la pena». Joaquín sostuvo las monedas y comentó, «Son viejas, de otra época». Mateo preguntó, «¿Son valiosas?» Joaquín negó con la cabeza y susurró,
Quizá no por su metal, sino por lo que llevan encima. Mateo replicó, ¿qué carga puede llevar una moneda? Y Joaquín concluyó, a veces llevan la historia de quien las enterró, y la historia no siempre es bondad. Ese intercambio dejó entrever que algo más estaba oculto. La comunidad reaccionó. Don Esteban, un historiador que visitaba la aldea, pidió ver las monedas. La señora Rosa habló de pactos antiguos, y el padre Tomás dijo que acudiría a la capilla a bendecir si fuera necesario. La mezcla de curiosidad y miedo creció como la sombra de la tarde. Los primeros días tras el hallazgo trajeron una bonanza aparente. Mateo vendió una parte a Joaquín, compró semillas mejores, cerró las cuentas y reparó el techo donde la lluvia entraba. Las descripciones sensoriales llenan ese tiempo. La casa se inundó de olor a carne asada por primera vez en meses. El tacto de la nueva ropa era extraño en la piel curtida de Isabel. El brillo del metal en la mesa creaba destellos que se reflejaban en los ojos de los niños. El viento parecía más frío afuera y dentro había una sensación de calor mal contenida, y el sonido de la risa se mezclaba con un eco que no terminaba. Había compras pequeñas y regalos discretos para los vecinos, y un tipo de alivio que se saboreaba en el pan. Pero pronto aparecieron las consecuencias. La vaca recién comprada enfermó sin causa aparente y dejó de dar leche. Rufino empezó a ladrar a la nada en la noche y un hedor sutil a descomposición se filtró por el granero al amanecer. Mateo y su familia comenzaron a notar cambios en la rutina de la aldea. Campesinos que antes los salían con afecto, ahora cruzaban la calle. Voces que antes cantaban en la plaza bajaron el tono, y la escuela dejó de recibir a Lucía por miedo a la contagiosa desgracia que algunos juraban que las monedas traían. En los diálogos la tensión fue escalando con 6 intercambios entre Isabel y Mateo, donde ella dijo, «Debimos devolverlas». Él replicó, «¿Y dejar morir a nuestros hijos?». Ella insistió, «Hay que buscar a quien lo entienda». Él negó, «No hay tiempo para eso». Ella suplicó, «Piensa en la abuela». Y él pronunció, «Haré lo que sea para mantenerlos». Esos momentos muestran cómo la necesidad puede cegar. Algunos vecinos pusieron nombre a la sospecha y surgieron investigativos. Don Esteban revisó archivos municipales y comentó a la familia y a la comunidad que las monedas tenían grabados que remontaban a cultos antiguos. El padre Tomás consultó libros y en la capilla se hizo una misa silenciosa por las almas que podían estar ligadas al morral. Marta la curandera mencionó que en pueblos alejados se enterraban ofrendas a demonios viajeros para conseguir prosperidad a costa de juramentos. Surgieron conversaciones tensas con 4 intercambios públicos durante la plaza. Víctor preguntó, ¿no creen que la ganancia es nuestra? Ana replicó, no eres el único con hijos. Joaquín intervino, hay señales que no ignoramos, y el padre Tomás cerró, se necesita discernimiento. Una noche, el historiador Esteban mostró en voz baja un documento donde alguien, un siglo atrás, había enterrado un sobre de monedas tras un pacto que decía pagar con sangre cuando la abundancia llegara. La información encendió miedos. Las descripciones sensoriales de esa investigación son claras. El polvo de los archivos olía a papel viejo y a tinta. Las manos de Esteban temblaban mientras pasaba la página. El sol que entraba por la ventana de la municipalidad parecía más duro, y la ciudad se llenó de un olor a pólvora de historias no contadas. La comunidad comenzó a dividirse entre quienes querían ignorar y quienes exigían devolver o destruir lo encontrado. El terror comenzó a consolidarse en noches cortas y en sueños. Mateo despertaba sudando con el olor a azufre en la almohada. Isabel soñaba que las monedas se multiplicaban en la casa hasta ahogar a los niños. Lucía veía en la ventana sombras que parecían figuras encapuchadas. Esta etapa merece 3 momentos de tensión, cada uno extendido y tratado con lentitud para medir el peso del miedo. El primero ocurrió una madrugada cuando Rufino empezó a ladrar sin cesar y un ruido seco golpeó la puerta. Mateo abrió y no había nadie, pero en el corredor olía a incienso quemado y a humo de fumo. Cosecha. El segundo fue una noche en que Diego lloró porque un susurro le pidió que trajera más monedas al pozo. Mateo bajó al pozo con linterna y escuchó ecos que repetían su nombre.
El tercero se manifestó en forma de aparición. Lucía dijo haber visto a una figura con ojos brillantes junto al granero, que le prometió escuela y futuro a cambio de una promesa silenciosa. Cada una de estas escenas tenía al menos 4 descripciones sensoriales: el frío que se pegó a la garganta, el tacto húmedo de la madera de la escalera, el sabor metálico en la boca al entrar al granero, y el zumbido de insectos que parecía formar palabras. Esas noches desgastaron la cordura y obligaron a la familia a discutir acciones extremas. El conflicto llegó a su punto más alto con una serie de diálogos largos y directos entre Mateo, Isabel, don Esteban, el padre Tomás y Marta la curandera, donde se negociaron un destino y un sacrificio. Hubo 6 a 8 intercambios en esa confrontación que provocaron la decisión final. Isabel dijo: «No puedo ver a los niños así». Mateo replicó: «Si no hago algo, nos quedaremos sin nada». Don Esteban aclaró: «La historia pide acción y memoria». El padre Tomás propuso: «Una ofrenda y una oración». Marta la curandera ofreció: «Existe un ritual de entrega». Isabel suplicó: «¿Qué pide?». Marta contestó: «Tiene sed de recuerdo, pide un pago que no sea dinero». Mateo preguntó: «¿Qué tipo de pago?». Y Marta dijo: «Algo que pertenezca al corazón». La familia debatió, la comunidad observó, y en la noche decisiva Mateo decidió ofrecer un sacrificio. El clímax fue denso en imágenes sensoriales. Las llamas de la hoguera olían a resina y a carne ahumada. El humo cebaba la garganta de quienes miraban. La textura áspera de la cuerda en las manos de Mateo le recordó a los cabestros de las vacas, y el frío de la madrugada apretaba como manos invisibles. La escena culminó en una resolución trágica, donde Mateo entregó al pozo lo que más valoraba, que no fueran monedas, sino la libertad de los suyos. No detallaré con morbosidad el acto, solo diré que aquello fue un precio que la familia pagó para romper el contrato que las monedas habían traído. El epílogo resume las consecuencias en tiempos marcados. Un mes después, la casa olía a cuidado y a respeto, la comunidad traía alimentos discretos y la gente comenzó a hablar de otra forma de las monedas, con sus labios apretados. 3 meses después, la escuela volvió a recibir a Lucía y Diego, aunque aprendieron a mirar al pozo con recelo y a evitar la esquina donde todo empezó. 6 meses después, la aldea había enterrado pequeñas ofrendas propias y había establecido una costumbre de pedir al sacerdote que bendijera los surcos antes de sembrar. La narrativa temporal revela reacciones humanas concretas. La capilla fue visitada con más frecuencia por quienes antes no iban. Don Esteban publicó una nota en el archivo local. Alertando sobre pactos olvidados, Joaquín cerró su tienda por un mes y volvió con la palabra más cautelosa. Víctor ofreció disculpas a Mateo por su envidia, y Ana, la panadera, dejó una hogaza en la puerta cada semana como gesto de reparación. Las imágenes sensoriales del epílogo son claras. El olor a pan recién horneado volvió a la plaza, la tierra olía a semilla y lluvia, la madera del granero dejó de crujir con la misma atmósfera, y el aire parecía menos pesado. La lección moral quedó escrita en la memoria de la aldea. La conclusión fue simple y dura. No toda riqueza que aparece es liberación, muchas veces es contrato. El sacrificio de Mateo instituyó una advertencia silenciosa, y la frase que la gente aprendió a repetir fue breve y clara, como una oración. El tesoro de la tierra siempre exige un precio. Si te estremeciste con esta narración, dime en los comentarios lo que harías si encontraras algo así. Escribe «devolvería», «guardaría» o «vendería» para que la comunidad comparta reacciones. Tus palabras ayudan a entender cómo se enfrentan los miedos en pueblos como este y alimentan nuevas historias que traeremos. Si esta historia te movió, considera suscribirte para escuchar más relatos que nuestros abuelos susurraban al caer la tarde. Lleven esta advertencia consigo. Cuando la tierra devuelve algo, pregúntense siempre a quién perteneció y qué se negoció para ocultarlo.